Existe, pues esto, yo creo que un miedo a lo que es realmente esta tecnología. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos. En Europa siempre tenemos un desafío, que es el desafío de la regulación. El primer reto al que se enfrenta el sistema sanitario es al almacenamiento de información. Que la IA aquí no está para sustituir a nadie, ¿eh? La IA es una herramienta más. ¿Va a haber una diferencia brutal entre la gente que no se ponga las pilas en tecnología y la gente que se quede, digamos, sin actualizar? Totalmente. La tecnología hoy en día forma parte de nuestro trabajo 100%, ¿no? Hace unos años pues, se podría entender que un periodista tomase las noticias, las hiciese a mano, pero hoy en día sería impensable no hacerlo al ordenador. Quiero decir, al final el avance tecnológico viene, ahora tenemos la posibilidad de que incluso alguien te puede redactar la tecnología y ese puede ser una máquina, ¿no? O coloquialmente una máquina. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos, entender que es una herramienta más, que nos puede ayudar, porque nos hace más eficientes. Al final, vivimos en un espacio capitalista, donde la eficiencia productiva y la económica es lo que prima. Entonces, si vemos la realidad de esta forma, significa que la tecnología tú la ves como una herramienta que te va a hacer más eficiente, que te va a hacer ahorrar tiempo, hacer algo más rápido con la misma calidad y por tanto vas a conseguir hacer más o hacer lo mismo con más calidad de vida. Entonces, es fundamental que nos formemos y que acudamos a charlas, congresos formativos, ¿no? Escuchaba de una persona que sigo en redes que gastaba 2 horas al día para formarse, todos los días, porque si no era imposible enfrentarse a lo que viene, ¿no? Pues yo creo que esto tendría que entrar dentro de nuestra rutina. Deberíamos ser curiosos por naturaleza. Si no lo somos, por lo menos tener fe en que debemos serlo, ¿no? Lo que tú dices conecta mucho con las profesiones sanitarias. Es decir, la enfermera, los médicos tienen que formarse continuamente, actualizarse y estar al día, también con la tecnología. ¿En qué momento crees tú que está ahora mismo? Sé que hay varios campos distintos, no es lo mismo hablar de Asia que de Estados Unidos, que de Europa, pero ahora mismo un poco, ¿en qué situación está la inteligencia artificial aplicada en general al mundo de la salud o sanitario? Te estoy haciendo una pregunta muy genérica, sé que es muy amplia, pero un poco, ¿en qué momento estamos y hacia dónde se puede proyectar todo esto, ¿no? En Europa siempre tenemos un desafío, que es el desafío de la regulación, ¿no? Somos un continente que regulamos. Esto, si queréis ahondar más en esto, yo recomiendo que leáis el libro de Andrés Pedreño, que habla de esto conjuntamente. Entonces, la regulación tiene una cuestión, que es qué capa, a la vez que bueno, nos da una serie de garantías, ¿no? Que pues el dato se va a tratar de una manera correcta, ¿no? Pongamos estas comillas, no hagamos unas comillas. Entonces, en Europa, o en España concretamente, estamos haciendo avances en tema de inteligencia artificial. Quiero decir, institutos tecnológicos, empresas, pequeñas startups, se están haciendo trabajo. Evidentemente, nuestro nivel de inversión que estamos invirtiendo en un país como España o Europa no se puede comparar a lo que Estados Unidos o China hace. Quiero decir, ni siquiera tengo los números, pero controlando otros índices de los que trabajo o empresas o startups que están surgiendo en países como Europa y en los otros países, son números no comparables. A nivel de España estamos haciendo cosas. Como digo, hay empresas, startups, ¿no? Por pronunciar alguna, en el apartado de radiodiagnóstico, que es Kivim, es una empresa valenciana, una empresa que conocemos muy bien, que tenemos socios allí, y que a nivel de radiodiagnóstico, entender con modelos de inteligencia artificial, ser capaces de conseguir extraer de una imagen clínica, ¿no? De una radiografía, información sobre si es benigno o no un tumor, etcétera, es algo que, bueno, empresas españolas son punteras en esto y a nivel internacional se están pegando con muchas otras. O sea, hacemos cosas, ¿no? Otra de las cosas que conocemos en el área de salud, por poner otro ejemplo, tiene que ver con el apartado de psicología y el cómo toda la parte de asistentes virtuales con una capacidad pseudohumana de comunicarse y de hablar, pues va a ayudar, por ejemplo, a las señoras, a los señores y señoras mayores a
a tener una compañía, ¿no? O cualquier persona que lo necesite, ¿no? Y esto, hay un instituto de Galicia que tiene un producto que se llama Celia, que ya lo están trabajando y lo están poniendo en práctica. Quiero decir, a nivel nacional estamos haciendo cosas. No es comparable y siempre con la cuestión de la regulación, que tenemos una regulación muy estricta, que nos da mucha garantía a lo que refiere al dato, pero eso a la vez te imposibilita de que puedas innovar más. Quiero decir, siempre hay un pros y contras y en Europa nos enfrentamos a la regulación general. Estás hablando de sistemas de apoyo a personas mayores o personas con un tipo de discapacidad. Estamos ya alumbrando los primeros humanoides asistidos con inteligencia artificial, tanto en China como en Estados Unidos. Y los últimos expertos avisan de que en 2050 casi que no podremos diferenciar a un humanoide robot con una inteligencia artificial de un humano. Antes o después vamos a tener en nuestra casa, en nuestro hogar, a una persona que pueda atender a nuestra persona mayor cuando nosotros no podemos, que nos ayude en las tareas domésticas de verdad, que no sea solo la típica rumba, que incluso vaya a hacer la compra o pasea el perro cuando nosotros estemos no teletrabajando, pero de un sitio a otro viajando. ¿Eso va a llegar sí o sí? ¿O es demasiado futurible? No, probablemente, ¿no? Había un libro, ¿no? Que era... que se escribió, es que soy muy malo para recordar ese tipo de cosas, ¿no? Había un libro que era en 1986, ¿no? Que se escribió... ¿1984? No. Hay un libro que se escribió hace mucho tiempo y se decía cómo iba a ser la década de los 80, de los 90, no recuerdo el nombre, pero luego os lo escribo para... Yo creo que sí, quiero decir, ni siquiera sé si para 2050 o para 2040. Creo que no, tenemos que separar lo que es la inteligencia artificial y la robótica, que siempre va de la mano, pero sí, creo que sí. Yo he visto algunos avances en alguna compañía estadounidense que ha recibido valoraciones enormes y ingreso de dinero muchísimo, y he visto un poco ese robot, cómo interactuaba con el humano, etcétera. Y sí, por supuesto, creo que sí, es algo que vamos a tener y lo vamos a ver con buenos ojos, porque nos va a ayudar en tareas que son súper rutinarias para nosotros, que en muchas ocasiones nos aportan valor y en otras no. Y, jolín, ¿por qué no poner a disposición la tecnología en cosas que nos aportan valor, ¿no? ¿Y a ti eso te apasiona? ¿Quieres verlo eso? ¿O te da un poco de resquemor decir, uy, espérate que a ver si se cumple como en las películas, ¿no? De a ver si se vuelven contra nosotros las máquinas? Es decir, ¿te apetece ya empezar a ver eso? Tú eres joven, lo vas a ver seguramente, pero ¿tienes ganas de que llegue ese momento o crees que no va a ser tan idílico a lo mejor? Que me gusta quizás ir, ¿no? Como dice el Cholo, partido a partido, ¿no? Soy visionario, pero tampoco veo tan lejos, ¿no? Tampoco es algo en el que esté. Me encantaría, como tecnólogo, pues me encanta ver cómo la tecnología avanza y me gusta estar al día de lo general, cómo la tecnología avanza. Pero no es algo que me quite el sueño ni entiendo que hay compañías que están investigando, veo los avances que están habiendo en inteligencia artificial y cómo eso se puede integrar dentro de esos robots. Pero bueno, cuando venga estaré encantado de, si está a un precio asequible, poder comprarlo y poder llevarlo a casa. Pero creo que la cuestión ahora mismo es que es mucho más baja. Parece que muchas veces asociamos robótica, futuro, pero si no tenemos centralizados los sistemas de información para que dos administraciones que están al lado puedan compartir datos históricos clínicos. Entonces, ¿cómo lo vas a ver el robot? Si a veces ni están pasados a digital. Quiero decir, no sé si hablaremos del COVID, pero el COVID fue la hostia que nos dio, o sea, el COVID fue una hostia muy grande en muchos aspectos, y en uno fue la digitalización que tiene la salud, ¿no? Por hablar de esto en concreto. Entonces, creo que la robótica pilla muy lejos y hay problemas de hoy que no resolvemos. El análisis de datos masivos, que creo que una parte estás tú especializado, ¿vale?, es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. Se trabaja con datos, ¿no?, alimentando datos. Y en el mundo sanitario más todavía, ¿no? Se trabajan muchísimos datos. Llegan muchos parámetros, muchos inputs de distinto tipo. ¿Qué retos técnicos, incluso éticos, ves tú en el uso del Big Data y la IA en la salud, en esos aspectos, por ejemplo? Porque, claro, es mucha responsabilidad que se deposita y tienes muchos datos. Y aparte los datos biométricos, clínicos, son privados, ¿no? Con que haya una fuga puede poner en cuestión todo el sistema, aunque tengan muy buenas intenciones. Lo digo porque, poniéndonos en la piel de los especialistas sanitarios,
a lo mejor prefieren no meterse en ese fregado, por decirlo de algún modo, y seguir trabajando tradicionalmente. No sea que oye, desde mi móvil haya una fuga o alguien me hackee mi laptop o el ordenador que me ha puesto la Consejería de Sanidad o la Conserjería de Sanidad, pues resulta que ha habido pues, un corte o una fuga o alguien ha entrado, ¿no? Esa reticencia versus control de muchos datos, ¿cómo se puede conjugar o cómo se puede alinear con el trabajo profesional de un sanitario? Bueno, por abarcar por parte de la pregunta que me has contado, lo he dicho anteriormente, pero creo que el primer reto al que se enfrenta el sistema sanitario es al almacenamiento de información, ¿vale? Sigue siendo un sector muy del papel, aunque se va mejorando, ¿no? Si habéis ido al médico recientemente, pues enseguida te imprimen un papel, tienes que ir a una ventanilla. Esto yo creo que se tiene que olvidar y, decir, hablamos de robótica, pero trabajamos con papel. Entonces, es cierto que como en toda área siempre hay avances, porque tampoco vamos a contar que no se está haciendo nada, no es verdad, pero hay un reto muy importante que se tiene que abarcar desde la administración, que es la centralización de los datos en términos de salud. Es decir, todavía nos sigue costando mucho poder acceder a, y me refiero a los propios médicos, es decir, un médico que está en una comunidad no puede acceder a los datos de otra comunidad, incluso proveer de otros datos de otras administraciones a la propia salud, que pueden ser interesantes y que puedan surgir correlaciones que para un doctor o para una enfermera sean relevantes, ¿no? Pues en el consumo que tú tienes de ciertas cosas o hablando, o sea, pensando también en cómo los actos privados de salud que yo hago, ¿no? Actos privados me refiero a yo voy al fisio, voy al nutricionista, cómo esos datos podrían nutrirse también en la sanidad pública para ser mucho más rica, ¿no? A eso me refería en cómo compartir entre departamentos de salud, unos privados, unos públicos, informaciones. Entonces, yo creo que todavía no estamos ahí. Entonces, en el momento que la salud, desde el propio vista del dato y de la arquitectura de la información, la veamos de manera holística, es decir, un individuo visto como que hay muchos componentes que afectan a la salud y que, oye, la administración pública podría tener información a esto, ¿no? Mi reloj sabe más que yo que probablemente la salud pública. Me conoce. Oye, ¿por qué estos datos no se pueden compartir con la salud pública? ¿Por qué no trabajamos en esto? Para que un doctor pueda tener un diagnóstico y además un modelo matemático barra IA pueda acceder y trabajar de manera holística a una persona, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de centralización muy importante que se suma al tema de la regulación. La GDPR, en su artículo 9, ya especifica justamente en el trato, es de los pocos apartados que trata el cómo la información sanitaria se tiene que tratar. Es una información súper confidencial, porque trata sobre lo más profundo de nosotros, lo que nos ocurre, y es una información que tiene que tratarse con mucha sensibilidad. En eso estoy de acuerdo, pero hoy en día ya existe tecnología que es capaz, ¿no? Al final nosotros confiamos en la administración para que trate de manera concreta nuestros datos. Y ya existe tecnología capaz de asegurar quién accede al dato, cómo accede al dato, de qué forma accede al dato. Eso de alguna forma tenemos que ponerlo a disposición y probablemente quien me escuche y trabaje en la administración me dirá, oye, no, sí, eso ya lo tenemos. Bueno, pero a lo que me refiero es que tenemos que seguir trabajando en digitalizar la información que tenemos a nuestra disposición, olvidarnos del papel, porque esa será la única forma que realmente estructuremos el dato y que posteriormente hagamos algoritmos, ¿no? Entonces, yo, si tuviese que poner foco y me llamasen para contarles lo que haría yo, lo primero sería la centralización, que sé que hay iniciativas, pero que todavía no los hemos visto, en práctica porque lo sufrimos, quien hace uso de la sanidad pública lo sufre, ¿no? Que trabajamos mucho con el papel o apuntamos cosas en el papel, ¿no? Entonces, ¿no? Digitalización, o sea, es más fácil todavía. Primero digitalicemos y estructuremos el dato y luego lo explotemos.